地ならしよう。El retumbar de la tierra en Shingeki no Kyojin ha comenzado, y detrás de él hay un simbolismo en la memoria de los japoneses. La bomba atómica que fue detonada sobre su territorio al final de la Segunda Guerra Mundial sigue muy presente en el imaginario de este pueblo. Lo que el autor quiere transmitir con este final de su obra es que el mundo actual se encuentra en una situación bastante parecida, pues por todo el planeta hay dormidos no titanes, sino algo peor, las bombas nucleares. Hoy trataremos el tema de la paz nuclear, un monstruo dormido. Algo que hace muy exitoso al anime y al manga de Shingeki no Kyojin es su apego a transmitir la realidad humana presente. La historia de Hajime Isayama, a grosso modo, narra el acontecimiento de la guerra entre una civilización llamada Eldia y el resto del mundo. En cierto punto de la historia, 100 años antes de lo que el autor narra,
uno de los reyes, llamado Fritz, se fue a una isla con millones de personas de su pueblo y levantó 3 murallas, amenazando al mundo de que si les molestaban o les atacaban, despertaría la furia de los titanes que estaban dormidos dentro de las murallas. La historia transcurre durante sus primeras 3 temporadas, narrando cómo un grupo militar llamado la Legión de Exploración se hace con el poder mientras lucha contra los titanes que están fuera de las murallas, que son enviados por los enemigos del mundo. Por medio de un golpe de estado se hacen del gobierno y uno de sus integrantes, llamado Eren Jaeger, se hace con el poder del rey Fritz, y en la 4ª temporada, su primera y segunda parte, narra cómo este personaje desata la ira de este pacto que mantenía dormidos, según algunos cálculos, a 500.000 de titanes colosales. Lo que hace mortíferos a este tipo de titanes es que pueden aparecer y desaparecer al momento. Miden aproximadamente 60 metros y tienen la capacidad de expulsar grandes cantidades de vapor a altísimas temperaturas. Esta habilidad de desaparecer y aparecer instantáneamente los convierte, combinado con su manejo de temperatura, en verdaderas bombas. Lo que vimos al inicio de este video documental es la llegada del ataque de estos titanes al continente y por ende a el mundo para destruirlo. Hajime Isayama nos dice por medio de su obra que la falla en hacer una política correcta, que el tribalismo, el nacionalismo, el radicalismo y todo lo que tiene que ver con el desprecio entre los humanos divididos en facciones, la falta de diplomacia y la falta de entendimiento, llevó al mundo que él nos está enseñando en su obra a la destrucción. Esto se parece mucho a la situación en la que actualmente vivimos y es lo que estaremos platicando. En el anime de Shingeki no Kyojin se le conoce como el retumbar de la tierra. En nuestra época se le conoce como la Tercera Guerra Mundial, de la que Einstein llegó a decir que si eso llegaba a suceder, la cuarta se pelearía con palos y piedras. Shingeki no Kyojin no es el primer anime que desarrolla un tema así. Tengo que hacer mención también al magistral anime de Hunter x Hunter, en el cual también tienen una bomba llamada la Rosa del Hombre Pobre, la cual a su radio de destrucción añade un envenenamiento que licúa progresivamente los órganos internos, causando una muerte horrible y dolorosa. En nuestro mundo sería el equivalente a la radiación. Esta bomba se utiliza en la pelea más brutal de este anime, decantando la victoria hacia la humanidad en contra de una especie rara llamada las hormigas quimeras. Pero volviendo a Shingeki, tenemos que mencionar también que los titanes colosales que han sido liberados y que, como ya mencioné, algunos fans, tomando en cuenta las medidas de las murallas conforme a los mapas de la serie, han calculado que el número ascendería a algo así como 573.000 titanes con una capacidad de avanzar 1000 kilómetros diarios. Pueden aplastar o quemar con su vapor, pueden regenerarse ante cualquier ataque e incluso pueden explotar, como ya lo expliqué. El tiempo aproximado que les llevaría para exterminar al 100% de la población mundial sería de 5 días. Los humanos que alcanzaran a sobrevivir se enfrentarían a un mundo totalmente aplanado, con poca fauna y flora comestibles, una tierra quemada e infértil durante muchísimos años. Esto no sería solamente un genocidio, también sería un verdadero apocalipsis.
Si bien en nuestro mundo no existen titanes, hay cosas peores. Hajime Isayama, como muchos autores japoneses, no vieron lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, y aunque están a generaciones de distancia, siguen marcados profundamente por ello. Porque precisamente Japón, una isla, al igual que Paradis en la serie ya mencionada Shingeki no Kyojin, estuvo aislada del mundo durante siglos, y cuando se abrió obligada por el mundo, tomó un camino de militarización que desembocó en una nación que cometió atrocidades en otros territorios, la Manchuria china, la península de Corea, Indonesia o Filipinas, por ejemplo. Una sed imperialista que terminó de tajo con dos impactos nucleares brutales. El primero, el de Hiroshima, para intimidar, y el segundo, el de Nagasaki, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, fue para experimentar, pues la primera bomba fue de uranio y la última de Nagasaki fue de plutonio, y los científicos militaristas estadounidenses querían ver la diferencia entre ambas bombas. Así, de la misma manera en Shingeki no Kyojin, Eldia fue un imperio que en el pasado dañó a muchos otros pueblos y que después recibió un pago terrible por sus maldades, algo parecido a lo que le sucedió al Japón imperialista de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, de que terminó esta Segunda Guerra Mundial, el mundo ha vivido en vilo y en temor. Se ha creado lo que conocemos como el Club Nuclear, que son una serie de naciones que tienen bombas atómicas. Algunas han renunciado a este arsenal. Sudáfrica en algún tiempo tuvo avances al respecto. Ucrania, ahora muy sonada por los acontecimientos presentes, entregó su arsenal a Rusia para poder lograr su independencia. Son ejemplos de naciones que abandonaron este camino. Las armas nucleares han logrado moldear la política internacional del siglo XX y del siglo XXI. Su efecto en las relaciones internacionales, debido a su gran poder destructivo, ha sido desde su aparición objeto de constante debate. Posteriormente a que Estados Unidos le ganó esta carrera atómica a los alemanes, los rusos, por medio del espionaje, se hicieron también de los conocimientos para desarrollar sus propias armas nucleares. A ellos le siguieron franceses, británicos, chinos, israelíes y más recientemente pakistaníes e hindúes, y muy probablemente Corea del Norte. Hay una corriente de opinión que aduce que las armas generan un efecto moderador en la política exterior entre los países, haciendo del sistema internacional algo más pacífico por el miedo que éstas generan. Hay otra corriente que sostiene que el miedo y la ansiedad que genera la destrucción apocalíptica a la que induce este sistema internacional lo hace más inseguro y más proclive a enfrentamientos y guerras, ya sea porque las armas nucleares dan cobertura de aventurismo militar y agresiones indirectas, como lo estamos viendo en el actual caso de Rusia contra Ucrania, o por el miedo a sufrir un ataque nuclear genera que otros países que no están en dicha carrera se estén apoyando y estén profundizando en conseguir estas armas, como podría ser el caso de Irán. El mismo Tucídides ya describía en su Historia de la Guerra del Peloponeso que las relaciones internacionales desde sus inicios estarían basadas en el dilema de la seguridad. El miedo a recibir más daño por parte del otro podía ser lo que decantara la balanza para lograr la paz, pero entre más países tengan más bombas nucleares, este equilibrio se rompe.
Quizás cuando Estados Unidos y Rusia las tenían, podríamos aventurarnos a decir que existía un tipo de equilibrio, pero cuando el club nuclear se amplió a lo que ahora conocemos, el desequilibrio es lo que ha permeado y ha prevalecido en las relaciones internacionales y ha servido para garantizar un pase de cheque en blanco para invadir a otros países, como es el caso de Irak y como son las sanciones al ya mencionado Irán. Según Robert Jervis, en su libro The Meaning of the Nuclear Revolution de 1989, el gran poder destructor de las armas nucleares ha tenido el efecto de cambiar la forma revolucionaria de la naturaleza en la política internacional. Pues como decía Tucídides, antes de la aparición de dichas armas, los estados vivían en un contexto en el de disuasión y poder inestable. Luego vino la estabilidad con Rusia y Estados Unidos, pero volvimos a caer en la inestabilidad cuando muchos países obtuvieron su bomba. En el mundo de Shingeki no Kyojin, la paz duró aproximadamente 107 años. Fue el tiempo en el que el mundo no se atrevió a atacar a la isla, pero cuando lo hicieron, la isla respondió con el ya mencionado retumbar de la tierra. Lo mismo pasa en el mundo actual. Con tantos países que tienen armas nucleares, la posibilidad de una guerra que las inmiscuya es cada vez más latente. El caso del general Douglas MacArthur, que fue destituido, aún siendo un héroe de la Segunda Guerra Mundial en la campaña del Pacífico, por querer usar bombas atómicas en contra de los chinos y de los norcoreanos para disuadirlos y hacerlos rendirse en la guerra de Corea, fue el motivo para cesarlo. También tenemos el ejemplo de la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos y Rusia estuvieron a punto de intercambiar ojivas nucleares uno contra el otro, debido a que los rusos habían puesto un arsenal en la isla de Cuba apuntando a varias ciudades estadounidenses. Una hipocresía por parte de Estados Unidos, pues estos ya llevaban bastantes años con armas apuntando hacia las tierras rusas. Lo mismo ha sucedido en las dos guerras de Irak, en las guerras de Afganistán, en la reciente guerra de Siria o en la de Ucrania. Siempre sale relucir en uno o en otro bando político la palabra nuclear. El mundo está lleno de estas bombas. Hay submarinos que constantemente navegan de uno a otro de los océanos y que están cargados y listos para dispararlas. Hay bases nucleares regadas por todo el planeta. Una guerra nuclear duraría muy poco y destruiría demasiado rápido nuestra civilización, y los pocos que lograrían sobrevivir se enfrentarían a un invierno nuclear y a una extinción todavía más lenta, a una agonía todavía más larga. Durante la Guerra Fría, le voy a contar lo siguiente. Los rusos tenían algo que se llama como el dispositivo del hombre muerto. Es un sistema de seguridad empleado originalmente en ferrocarriles, cuyo fin es detener el tren en caso de que el conductor se desvanezca o se ausente de la cabina, y consiste en un botón o pedal que es necesario pulsar cada cierto tiempo, y que si no se hace así, entonces se activa una alarma. Este sistema fue llevado por los rusos a su arsenal nuclear de la siguiente manera. Un militar de alto rango debía estar recibiendo una señal por parte de Moscú. Si él no recibía la señal, entonces tenía el permiso de activar las armas y lanzarlas sobre Occidente. En eso consistía, en esa frágil manera consistía la forma de paz rusa. Los norteamericanos, por su parte, tienen un sistema un poco más estructurado que va escalando y va comprobando si la orden es realmente efectiva, pero en el caso de Rusia no era de esta manera. Esto nos lleva a la impactante historia de Stanislav Yevgrafovich Petrov, un ruso que estaba encargado de recibir la alarma para no activar el sistema de misiles. Sucede que el 26 de septiembre de 1983, Petrov, que era el oficial de guardia en el centro del mando de sistema de alerta temprana nuclear OCO, detectó que el sistema informó que se había lanzado un misil desde los Estados Unidos, seguido de 5 más. En ese momento Petrov tenía toda la autoridad para activar los misiles rusos. ¿Qué es lo que hizo? No confió en el sistema y creyó que era un error de la computadora, por lo que lo atribuyó a una falsa alarma, así que violó el protocolo militar soviético. Por esta acción se le atribuye haber evitado la primera guerra nuclear de la historia y la tercera guerra mundial, e incluso algunos lo tildan como el salvador de nuestra civilización.
La falla se había originado a las 00:14 horas de Moscú, cuando un satélite detectó de una manera errónea un misil balístico intercontinental estadounidense que nunca había salido de su base aérea. Obviamente, el incidente avergonzó a los altos cargos soviéticos y a todos los responsables de la disciplina militar, quienes consideraron que el teniente coronel Petrov se había equivocado en su decisión, ya que su deber había sido comunicar el dato a sus superiores y dejar que ellos decidieran si era erróneo o no. Sin embargo, dadas las circunstancias, lo degradaron de puesto y ocultaron el incidente. Petrov nunca se consideró un héroe, pero la Association of World Citizens le otorgó su premio World Citizen Award el 21 de mayo del 2004 para reconocer su labor en lo que pudo haber sido la última guerra de la humanidad. En enero de 2006, Petrov viajó a Estados Unidos, en donde fue homenajeado por las Naciones Unidas y donde le fue entregado un segundo premio de esta Asociación de Ciudadanos del Mundo. Recomiendo el documental El Botón Rojo que realizó Kevin Costner en honor a este héroe. Lo que los japoneses nos muestran en su anime, en su manga, en sus historias, es que la herida de las bombas de Hiroshima y Nagasaki siguen abiertas en la psique social y colectiva de dicho país, que, hay que mencionar, tiene prohibido, juntamente con otros como Alemania, el desarrollo de armas nucleares. Mientras tanto, la posibilidad de una guerra siempre está latente. Tenemos a Israel, que está rodeado de estados enemigos y que en cualquier momento podría decidir hacer uso de esta brutal energía. Tenemos el caso, el más rasposo a mi parecer, que es entre Pakistán y la India. Ambos están enfrentados, budistas contra musulmanes, por el estado de Cachemira, y tienen misiles apuntándose el uno al otro. Asia es de hecho un polvorín, pues hay que sumarle a Israel, a Pakistán y a la India, que también China tiene ya un amplio arsenal nuclear, y no se diga que Rusia, aunque es considerado como parte de Europa, pero que tiene el 80% de su territorio en Asia, también cuenta con dicho arsenal. Y hay que sumarle también a Corea del Norte, que todo indica que está logrando tener armas de este tipo. Tenemos a Francia y a Gran Bretaña en el lado de Europa y a los Estados Unidos en el lado de América. Es muy negativo confiar que la paz del mundo puede descansar en no usar armas tan destructivas. Quizás, como lo decían en el anime de Hunter x Hunter, los seres humanos somos la peor especie que ha pisado este planeta, porque tenemos la posibilidad para destruirnos y para destruirlo juntamente con nosotros. Esperemos que el retumbar de la Tierra imaginado por Hajime Isayama en su exitosa serie y que la temida guerra termonuclear jamás sucedan en este mundo real. Necesitamos más gentes como Petrov que piensen primero en el género humano y no en la política, en su nación o en su tribu. Y como siempre, la realidad supera a la ficción. Vivimos en un mundo en el que miles de bombas atómicas están durmiendo, esperando a ser despertadas por un error de sistema, por un malentendido, por un enfrentamiento político. Y aunque la posibilidad se ve lejana, está ahí siempre presente, siempre latente, y por eso los científicos llevan años teniendo el reloj del fin del mundo 5 minutos antes de la medianoche. Un saludo de su amigo el Burro Benjamín. Nos vemos en el próximo video. 志願しなく外壁だけで十分だ。壁を失ってまで攻撃するなんて。我に集結した連合軍を潰すだけなら、それだけならこんなに。全てのユミルの民に告ぐ。今エレンの声が。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユミルの民へ話しかけている。パラディ島にある全ての壁の硬質化が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界はパラディ島の人々が死滅することを望む。この島のみならず全てのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。
壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から朽ち